Buenos días, bienvenidos al webinar sobre protocolos de bioseguridad. Vamos a dar 3 minutos mientras se terminan de conectar otros compañeros asistentes. Muchas gracias. Les comento que el modelo de preguntas que vamos a manejar va a ser a través de chat. Ahí pueden redactar sus preguntas y al final las compilaremos y trataremos de resolver el máximo posible. Si no, de igual forma seguimos en contacto para resolver las dudas. Gracias. Agradezco me indiquen por el chat si nos pueden escuchar bien y se ven bien la presentación. Gracias. Buenos días, bienvenidos al webinar sobre protocolos de bioseguridad para poder garantizar la continuidad del negocio dictado por INERCO Consultoría Colombia. Me presento, mi nombre es Carolina Sastoque, soy la directora del área de seguridad industrial y seguridad y salud en el trabajo de INERCO Colombia y queremos agradecer su participación en este evento. Doy la palabra al ingeniero Francisco Oces, él es el director de consultoría a nivel de INERCO Group, para que nos dé la bienvenida al evento. Ingeniero, por favor, muchas gracias. Muchas gracias, Carolina. Buenos días. Como indica Carolina, me llamo Francisco Oces, soy el director de consultoría del Grupo INERCO. Y bueno, sobre todo quiero agradecerles que hayan tenido a bien sacar un ratito en sus agendas el día de hoy para que puedan compartir con nosotros también este tema que es sin duda pues, de rabiosa actualidad. Como bien saben todos, el presidente Duque anoche ya anunció que se prorroga el aislamiento obligatorio hasta el 11 de mayo, si bien va a permitir a partir del 27 y de manera escalonada y ordenada que empresas del sector de la construcción y del sector manufacturero puedan reactivarse bajo protocolos estrictos. Y quizás este es el kit de la cuestión, este es el tema en el que nos vamos a focalizar en este webinar. Pues en INERCO tenemos tanto experiencia como mucha capacidad en más de 25 años de experiencia a nivel mundial, adaptando protocolos de seguridad y salud laboral a la realidad operativa que luego tenemos en cada uno de nuestros proyectos de inversión, en cada una de nuestras empresas. En este sentido, espero y deseo que este webinar les sea no solamente de interés, sino que les sea de mucha utilidad. Y sin más, le devuelvo la palabra a Carolina para que arranquemos y, como digo, con el deseo de que sea sumamente útil para todos. Carolina, cuando quieras. Gracias, ingeniero, muy amable por esas palabras de bienvenida. Ahora ya entrando.
y yo. Entonces, el webinar va a estar desarrollado en un tema inicial de una introducción, luego vamos a ver el contexto sobre por qué estos protocolos de bioseguridad, cuáles son esas buenas prácticas, los principales retos que se pueden ver al respecto, cuáles son esas propuestas de intervención que vemos o cómo se pueden abordar estos protocolos de acuerdo a nuestra experiencia, conclusiones, un espacio para las preguntas y cerramos ya con el tema. Entonces, continuando, vamos a presentar pues rápidamente. INERCO es una empresa de consultoría, tecnología de asesoría. Nosotros acá en Colombia llevamos 25 años. Nuestro fuerte acá es la consultoría en temas de seguridad y salud en el trabajo, ambientales, sociales y como tal el Grupo INERCO pertenecemos desde hace más de 10 años. El Grupo INERCO como tal lleva más de 35 años en el mercado. En este también manejamos temas de tecnología y de ingeniería, adicionalmente lo que les comentaba de consultoría. Nosotros actualmente tenemos presencia en 9 países como tal en oficina física, pero también hemos tenido la oportunidad de desarrollar trabajos en otras ubicaciones diferentes donde tenemos oficinas. Esta, digamos, oportunidad de trabajar a nivel mundial es lo que nos permite en este momento poder comentarles lo que vemos que pueden ser buenas prácticas o lo que puede ser esta tendencia mundial sobre estos protocolos de bioseguridad y cómo poderlos aplicar acá en Colombia. Teniendo en cuenta pues esta introducción general, doy el paso a Pablo Navarro, director gerente de INERCO Prevención de Riesgos en España. Pablo, muchas gracias. Por favor, continúa. Sí, buenos días. Mi nombre es Pablo Navarro, yo soy responsable de la línea de prevención de riesgos laborales o seguridad y salud en el trabajo a lo largo de toda la línea de negocio de INERCO a nivel de todo el mundo. Y fruto también de de ese puesto deslocalizado que tenemos, y tenemos tanto trabajo en Latinoamérica como en Europa y en el Asia también, pues de ahí viene un poco el título de las lecciones aprendidas en la gestión gubernamental y empresarial, tanto en Europa como en Corea del Sur, ante esta amenaza del COVID-19. El hecho de ponerle el país de Corea del Sur, que a lo mejor puede sonar un poco extraño, es porque es un país que lo ha hecho verdaderamente bien en la gestión del riesgo, digamos, asociado al COVID-19, y de ahí que lo usemos como modelo de buenas prácticas. Siguiente transparencia. En el mundo de hoy en día tenemos que tener una importante capacidad de resiliencia, de aguantar, digamos, los envites que la actividad diaria, que el mundo cambiante a los que nos somete, digamos, el mundo cambiante. Esta capacidad de resiliencia, esa capacidad de soportar, ya digo, de los envites, tiene que adaptarse, tiene que combinarse con una capacidad de adaptación a las nuevas circunstancias que se están produciendo prácticamente con continuidad. Es lamentable que estemos sometidos en estos momentos a un embate de esta naturaleza como la que estamos sometidos, pero bueno, eso también va a tener que ponernos a prueba nuestras mejores capacidades, nuestros mejores recursos y nuestra mejor, como digo, capacidad de decidir de forma ágil ante un reto que es muy importante y que además va cambiando y que a veces no tenemos todas las certezas, digamos, para tomar esas decisiones. Creo que ese ámbito de resistir y de adaptarse a las circunstancias cambiantes y de tomar decisiones de manera ágil, esos son los 3 ejes vertebradores que tienen que, en los que tenemos que basar nuestra gestión empresarial y que han debido, digamos, también de ser los ejes en los que se ha debido basar la gestión gubernamental con sus éxitos y sus fracasos, como vamos a ver a continuación. Nosotros somos unos enamorados de los protocolos, de los procedimientos en los que se identifique una forma clara, concreta y en base a criterios técnicos qué hacer, qué no hacer, cuándo hacerlo, pero además, como digo, considerar estos protocolos como situaciones que pueden ir cambiando y que por tanto tienen que ir respondiendo a las situaciones sucesivas que se van a ir presentando. Siguiente.
Esta gráfica es una gráfica que se utiliza, este cuadro es un cuadro que se utiliza en muchas ocasiones para hacer una comparativa sobre la respuesta que se ha dado por parte de los distintos países ante la situación que ha planteado el COVID-19. Hemos puesto ahí los días de respuesta que se tardó en adoptar cada una de las medidas indicadas desde que se produjeron los primeros 100 casos en cada uno de los países indicados. Como veréis, el número de afectados o de infectados por millón o el número de muertes por millón, digamos que castiga a los países que están colocados más abajo de la tabla y premian a los países que están colocados más arriba. Los países que están colocados más arriba han demostrado una gran agilidad en la toma de decisiones acertadas, y eso se tradujo en unos relativamente bajos niveles de afectación y de muerte. Destaca el caso de Alemania, que a pesar de que no fue todo lo ágil en la toma de decisiones, sí ha sido ágil en el cribado, digamos, en la realización de test masivos a su población, de manera que ha sabido medir muy bien dónde había que adoptar medidas de prevención, qué medidas de prevención había que adoptar. Los que trabajamos en prevención desde hace muchísimos años sabemos que primero hay que medir, que hay que evaluar para poder definir las medidas correctoras a aplicar, las medidas de plan de actuaciones a diseñar. Como digo, Alemania, aunque no reaccionó rápido, sí reaccionó bien y midiendo mucho y de una forma muy eficaz, como tienen fama, digamos, los alemanes de comportarse. ¿Qué ha ocurrido con países como Italia o España? Italia no vio venir, digamos, la gravedad del COVID-19. En el fondo, todos pensábamos que el problema de China era un problema, como dijo un ministro nuestro una vez, distinto y distante, y que nuestro modus vivendi era tan diferente que no había por qué compararnos con ellos. Lamentablemente, la realidad mostró que sí, que seguramente China no habría dado todos los datos, y nosotros los españoles, que somos muy parecidos a los italianos, que tenemos unos modos de vida muy parecidos, tampoco supimos venir la ola que estaba llegando a un país vecino y hermano, casi como podríamos decir que es Italia, y que tardamos unos días, simplemente unos días en reaccionar, pero que han sido unos días que han sido muy lamentables porque podríamos haber ahorrado un montón de casos y un montón de muertos. Si veis la siguiente transparencia, el de días transcurridos desde la primera muerte, no de los primeros 100 casos, sino de la primera muerte, ocurre algo parecido, donde hay más cuadritos en verde, que son acciones tomadas con poco retraso. Se han producido los mejores datos comparativos. Donde están los peores datos es donde en aquellos países en los que se han adoptado medidas más tarde. Esto es lo que viene a concluir, en definitiva, es que la rapidez en la respuesta en este tema es crítica, es absolutamente crítica, y en particular cuando estamos hablando de medidas de aislamiento. Siguiente. En esta tabla se ve una pequeña comparativa sobre la evolución paralela, pero un poquito de calada, 5 o 6 días de calada entre Italia y España. Yo recuerdo cómo en Italia se había ya sugerido o recomendado una distancia entre personas de entre 1,5 metros y 2 metros, mientras que, por ejemplo, en mi ciudad, en Sevilla, se estaba realizando un Via Crucis, una ceremonia, digamos, religiosa abierta al público, en el que la gente estaba pegados unos a otros de una forma bastante, en fin, curiosa, teniendo en cuenta que ese mismo día, el día anterior, se había dictado en Italia la separación de entre 1,5 metros y 2 metros entre las personas. Esos 5 o 6 días, como se pueden ver en esa tabla, son los que nos han llevado a alcanzar una cifra récord de mortalidad, absolutamente récord en el mundo ahora mismo, la española, aunque últimamente Bélgica nos ha pasado por encima, pero en este triste ranking, pero porque al parecer ellos consideran más muertos o muertos por más distintas causas que en España. En términos reales estaríamos por encima de Bélgica.
Y como digo, el pequeño retraso de unos 5 o 6 días en la adopción de medidas ha sido tristemente dramático para el devenir de los acontecimientos en España. No es una conferencia para hablar sobre los países, pero sí para hablar sobre la gestión del riesgo, la gestión empresarial del riesgo, poniendo como ejemplo lo que ha sucedido en los países y lo que ha sucedido en las empresas. Y como digo, la rapidez en la reacción es fundamental. Siguiente. Esta es una tabla una gráfica en la que se ven el número de fallecidos cada día en España. Si observáis, a partir del día aproximadamente 18, desde el inicio del confinamiento, que es la línea vertical que se ve, al día 18 es cuando se produce, digamos, el punto de inflexión en España, de manera que es drástico, es relevante, muy relevante el efecto que tuvo el confinamiento en la disminución, como digo, drástica del número de muertos. Estamos ya en una fase de bajada, pero una bajada lenta, pero sí bajada. Nosotros también estamos en situación de confinamiento hasta el 9 de mayo por ahora. Siguiente. De todas formas, cuando hablamos de, como digo, de prevención de riesgos laborales, de seguridad en el trabajo, nosotros siempre somos muy partidarios de analizar muy bien el problema. Nosotros no podemos ser frívolos a la hora de evaluar el problema al que nos estamos enfrentando. Si nos quedamos con el simple número de que en España es el país europeo, con Bélgica, en el que mayores tasas de letalidad tenemos, eso puede ser un dato, un titular periodístico. Nosotros no podemos basarnos en titulares periodísticos, tenemos que ir un poco más allá. Y, por ejemplo, analizando datos, se ha determinado que entre el 15 y el 20% del total de casos afectados en España se debe a personal sanitario que no tuvo a tiempo equipos de protección personal o los que tuvo no eran los más adecuados. De manera que el personal más expuesto es el que, lógicamente, tuvo un mayor número de casos, representando con un poco volumen, que es el número de sanitarios en España, hasta el 20% de los casos totales. En segundo lugar, que el 68% de los fallecidos se han registrado en residencias de ancianos que han tenido, por cuestiones administrativas y organizativas, limitado el acceso a los hospitales, con lo cual la facilidad de intervención en un centro hospitalario no ha sido del todo sencilla, lo que pone de manifiesto lo que ha llevado a este alto número de fallecidos. Como digo, el mayor número de fallecidos, el 68%, ha sido en residencias de ancianos. Y por último, haciendo hincapié, una vez más, no tanto lo que ha pasado en España, sino que sirva esto para la gestión del riesgo en las empresas, hay una incidencia muy dispar por provincias, comunidades autónomas en España. Si veis un poco la tabla que mostramos, aparece al principio los valores de España y a continuación se han seleccionado algunas regiones españolas o comunidades autónomas españolas. Veis que con diferencia Madrid es la que ha tenido mayor incidencia y mayor incidencia relativa, y que territorios como las Islas Canarias, que por su propia condición están aislados, con menos intercambio, por tanto, de población, de contagio, es la que ha tenido con diferencia el menor número de casos y de fallecidos en España, y sobre todo si estamos hablando en términos relativos. Con lo cual, cuando hay que evaluar las medidas correctoras a adoptar, no se adoptarán con la misma intensidad en Canarias que en Madrid. Eso lo dicta el sentido común y es la lectura que tenemos que hacer cuando vayamos a gestionar esta situación en nuestras empresas. Siguiente. Analizando qué ha pasado con las empresas, la gran mayoría de las empresas fueron algo más precavidas, digamos, que la gestión gubernamental. De manera que ya a principios de marzo, la mayoría de las empresas no nos permitían, digamos, poder reunirnos con ellas para gestiones comerciales, para tratar asuntos de proyectos en vigor, etcétera, porque estaban adoptando medidas derivadas del COVID, restringiendo al máximo las visitas presenciales y toda actividad que se realizara fuera de las oficinas, primando por encima de todo el teletrabajo.
Como digo, aparte de restringir los contactos, los posibles contactos, la mayoría de las empresas en España a principios de marzo estaban definiendo protocolos de actuación frente a los riesgos biológicos, un poco lo que nos trae hoy a nosotros. Se estaban dotando de medios de protección para las tareas no esenciales, o sea, para las tareas esenciales que no eran compatibles con el teletrabajo, es decir, cuando no había más remedio que realizar tareas fuera de teletrabajo, se estaban dotando de los medios de protección, estaban definiendo planes de continuidad de negocio, fundamentalmente, en este caso, orientadas a garantizar el teletrabajo, como podréis imaginar y como os pasa a vosotros también, ha sido una auténtica revolución esta situación a la hora de poner en línea pues todos los instrumentos para conectarse vía telemática. Y por último, para aplicar medidas, digamos, laborales para tratar de mantener la sostenibilidad económica de las empresas con instrumentos en España son los expedientes de regulación temporal de empleo. Por tanto, la mayor incidencia que ha tenido en las empresas el COVID-19 en España ha sido más el prejuicio derivado de la disminución de carga de trabajo por las dificultades de poder moverse, de poder operar, que, francamente, el número de enfermedades y de casos que ha irrumpido en las grandes empresas, porque la mayoría estaban preparándose desde finales de febrero, principios de marzo, para esta ola que venía. Como digo, las empresas sí han tenido esa capacidad, en España la mayoría de las grandes empresas han tenido esa capacidad de anticipación. No hemos podido anticiparnos a las repercusiones económicas, evidentemente. Siguiente. ¿Qué pasa en Corea del Sur? En Corea del Sur se produjo una rápida, una muy ágil respuesta, activando el distanciamiento personal y social, pero sin aislar prácticamente ninguna localidad, ninguna región. Se prohibieron grandes concentraciones de personas, se produjo el cierre de instituciones educativas, el cierre de parques, de centros deportivos, de centros de día. Debido también a la cultura del país, que tienen unas altas dosis de disciplina ciudadana, ellos fueron muy disciplinados siguiendo el teletrabajo, lo de permanecer en casa sin tener que salir a menos que fuera estrictamente imprescindible, el distanciamiento personal, la higiene personal y un uso masivo de mascarillas que también sabéis que están habituados a su uso, no en estas circunstancias, sino de forma más o menos habitual. Además, el gobierno se realizó el monitoreo con GPS de los principales focos de riesgo, de sus recorridos y de si se estaban vulnerando las cuarentenas. Es decir, allí se irrumpió en esto tan delicado de la intimidad, monitoreando los principales grupos de riesgo, los principales grupos, focos de infección, para que estuvieran controlados. Una cuestión muy importante, a pesar de que es un país de unos 50 y pico millones de habitantes, solo, entre comillas, se hicieron 500.000 test, pero bien hecho, muy rápidamente hecho y a los colectivos que tenían que hacerse. De manera que ellos midieron muy bien dónde tenían que adoptar medidas correctoras y además adoptar una política de transparencia informativa muy notable. Siguiente. Bueno, ya para terminar, estas dos transparencias que vienen. ¿Qué conclusiones, qué lecturas, qué lecciones aprendidas podemos sacar de lo que hemos visto? De lo que hemos visto hasta ahora, de cómo se han gestionado, de cómo se ha gestionado la crisis en los gobiernos y en las empresas. No lo he dicho al principio, pero quiero recalcar que en absoluto se trata de una ponencia que trata de ser crítico con ningún gobierno, con ningún color político. Estamos tratando de ser lo más objetivos posible, tratando de ayudar a buscar soluciones. Nada relacionado con el COVID ha sido fácil, sencillo para ningún gobernante y desde aquí, digamos, nuestro reconocimiento. No queremos hacer crítica política en absoluto, sino obtener lecciones. Lo primero, ¿qué podemos sacar en conclusiones? Primero, se requiere un estilo de dirección con un liderazgo claro, con determinación, con agilidad, con flexibilidad, pero que se pueda adaptar a las circunstancias cambiantes y sin caer en el riesgo de tentaciones que pueden poner en peligro la continuidad del negocio. En España quizás adoptaron medidas
tardíamente, igual que en Francia, por cuestiones meramente políticas, en Reino Unido por cuestiones de filosofía y en Estados Unidos filosofía del mercado. Y bueno, creo que han sido muy negativos ese pequeño retardo en aplicar medidas. Como digo, un estilo de dirección decidido y sin caer en atajos fáciles que después lo vamos a pagar con creces. Segundo, hay que hacer un análisis de vulnerabilidad. ¿Dónde están nuestros puntos débiles? ¿Dónde están aquellas situaciones para las que hay que adoptar medidas correctoras? Para eso hay que medir, para eso hay que diferenciar y adoptar medidas diferentes para situaciones diferentes. Como hemos dicho antes, no es lo mismo tratar la pandemia en Canarias que en Madrid. Hay que definir planes concretos, claros, ejecutables, pero que incorporen, como digo, una estructura que permita tomar decisiones ágiles y que en esas decisiones ágiles se cuente con el asesoramiento de expertos que puedan indicar esta no es la medida adecuada que hay que tomar, aunque sea la medida que aparentemente haya que tomar. Hay que concienciar a todos los trabajadores para que asuman que son la solución. Nosotros en prevención siempre decimos que los trabajadores son parte de la solución, nunca parte del problema. En este caso es que es evidente. Se nos ha cargado a todos los ciudadanos con la responsabilidad de solucionar este problema porque es así, y a los trabajadores también debemos, entre comillas, cargarle con esa responsabilidad. Son ellos, igual que somos nosotros, los únicos responsables de que esto nos salga bien a todos. Hay que apoyar con mensajes, con cartelería y sobre todo dar ejemplo. Hay que incrementar la supervisión porque no se puede confiar en que todos somos buenos. Hay que incrementar la supervisión. Aquí, que haya unos pocos malos pueden suponer un enorme destrozo para la empresa. Siguiente. Hay que definir una política de actuación clara. ¿Qué se hace con los trabajadores especialmente sensibles? Con aquellos que tengan mayores de 60 años, con aquellos que tengan problemas cardiovasculares, con aquellos que tengan problemas de pulmón, de hígado, de renales, etcétera. Es una política no fácil de aplicar, pero hay que ser decidido también y tenerlo muy claro. ¿Y qué se hace con aquellas personas que presenten síntomas compatibles con el contagio? Hay que rediseñar los lugares de trabajo, hay que minimizar la posibilidad de que se produzcan situaciones de cercanía entre trabajadores. Hay que planificar los horarios para que eso sea posible, las entradas, las salidas, los vestuarios, las áreas de descanso. Hay que minimizar los espacios comunes, extremando la limpieza, hay que apostar por el teletrabajo y hay que dimensionar el número de mascarillas, cada cuánto tengo que reponerlas, de qué tipo, a qué colectivos hay que primar en caso de necesidad, qué test, los sistemas de reparto, recogida y limpieza. Y como digo, es imprescindible asesorarse de expertos para que todas las medidas que impongamos tengan sentido. Y por mi parte nada más, he expuesto a vuestras preguntas y doy el paso otra vez a Carolina, que va a dar el paso al siguiente ponente. Muchísimas gracias, Pablo, por tu intervención. Igual les recuerdo a los asistentes al webinar que el espacio de preguntas está abierto a través del chat. Las estaremos recolectando y al final resolveremos las mismas. Continuando con la presentación, voy a comentarles sobre el contexto ya para introducir específicamente en la aplicación de estos protocolos acá en nuestro país. El contexto a nivel nacional, se expidieron unos decretos que como tal determinan que nos encontramos en una emergencia sanitaria. Y por esto se determinaron unas medidas de aislamiento que debemos aplicar. En ellos también se definieron las exclusiones que determinan qué actividades económicas podían seguir operando durante este aislamiento. Posterior a esto y viendo la necesidad de activar ciertos sectores económicos, se generaron circulares conjuntas, es decir, entre varios ministerios, para ciertos sectores económicos, como lo es la construcción de edificaciones, la infraestructura de transporte y el sector minero energético, con el fin de establecer protocolos de bioseguridad que permitan definir una alternativa para operar de forma segura, que disminuya la posible afectación como tal de la salud del trabajador y por ende también no se genere un impacto en la salud pública. Al respecto, pues nos sobra aclarar que estas circulares no son una autorización para trabajar, sino una guía para prepararnos para cuando el gobierno defina
el fin como tal del aislamiento o se generen más exclusiones y se indique pues qué sectores pueden empezar a operar. Entonces la idea es que estemos preparados ante ello. De igual forma, estos protocolos o como se tienen establecidos los protocolos de bioseguridad que se generen no van a ser autorizados o revisados por los ministerios, sino lo que se busca es que se comuniquen y se implementen. Aquí es muy exigente el tema de la rigurosidad y la autogestión que cada una de las empresas y pues centros de trabajo lleve a cabo. En relación a esto, como veíamos de los decretos y las circulares, también veíamos temas de mejores prácticas como las que ya comentó Pablo anteriormente en tema de Europa y unos países de Asia. Y adicional a esto también veíamos la existencia de guías o metodologías que permiten aportar a la gestión que se está realizando actualmente. Por ejemplo, bueno, en tema de países ya Pablo nos comentó, en temas de guías, por ejemplo, el Grupo BID ha generado una plataforma de conocimiento para ayudar a los gobiernos, a las empresas y a los ciudadanos a tener acceso a información de buenas prácticas y otras lecciones, así como acceso a la información para la toma de decisiones. Como comentaba Pablo y lo que hemos visto en este contexto es tener acceso a la información y a la calidad de la información y cómo se está, digámoslo así, moviendo el mundo en este momento, es importante tener casi que información en tiempo real e información de muy buena calidad. Adicional a esto hay plataformas como por ejemplo Esri que pueden proporcionar ayuda sobre la ubicación geográfica de casos de contactos para ver qué zonas pueden ser más propensas a otras para el contagio. O, por ejemplo, también la aplicación de las mismas plataformas en el contexto de lo que se requiere del control de la emergencia. Por ejemplo, la georreferenciación de dónde están ubicados los trabajadores, cuáles pueden estar más cercanos o lejanos al proyecto. En este tema de la georreferenciación también mirar la posibilidad de establecer rutas para recogerlos, para llevarlos, ya que veíamos que el tema del transporte puede ser un punto crítico. Son muchas de las aplicaciones que se pueden ver en estos contextos. El BID también generó una guía para proyectos de infraestructura sobre el COVID-19 que permite generar un perfil rápido de riesgo y marco de decisión. Sobre esta guía voy a ahondar un poco más porque veíamos en la aplicación que llevábamos a cabo pues que permite una gestión y una visión rápida de un proyecto para iniciar. Esta guía del BID lo que busca es como tal ofrecer una guía indicativa para que los clientes en el contexto de sus circunstancias puedan considerar como tal cómo es la gestión que se lleva a cabo en el tema del coronavirus. Hay, digamos que 3 pasos globales. El primero es evaluar la capacidad de gestión del proyecto para responder al COVID. ¿Esto qué significa? Cuando hablamos de evaluar la capacidad de gestión del proyecto, es mirar realmente si estoy preparado o no para actuar o para empezar a operar ante esta circunstancia. ¿Qué es lo que propone la guía? Que uno realice una serie de preguntas que ya les voy a comentar, que uno responda si se cumple, si no se cumple o se cumple parcialmente. La idea es que si algo no se cumple o se cumple parcialmente, pues se va a gestionar y si se cumple podamos seguir en el contexto. Entonces, por ejemplo, en capacidad de gestión del COVID, la idea es revisar si como tal, como empresa, tengo un plan de preparación y respuesta a la enfermedad como tal y a lo que se está generando, que es parte del protocolo que vamos a ver ahorita que se debe generar. Es ver si tengo definidos y asignados los recursos necesarios para esta gestión, llámese recurso humano, llámese recurso económico, llámese infraestructura y todo lo demás que se requiera. Es ver también yo cómo he definido mi plan de implementación para llevar a cabo como tal todas estas adaptaciones, porque nosotros de lo que veamos es que ahorita más que el protocolo en sí, que es muy importante, es ver cómo voy a llevar a cabo la implementación de ese protocolo en mi contexto como tal. También es ver qué tengo definido como empresa, como proyecto, de acuerdo a mi contexto en cuanto a comunicación y entrenamiento a los trabajadores. Es fundamental que todos tengamos claro qué es esta enfermedad, cómo es que se transmite para sí mismo, digamos, comprender y aplicar de primera mano cuáles son estas medidas que se están imponiendo y que sea más fácil para los trabajadores entender por qué las solicitan.
La relación comunitaria en este primer aspecto de capacidad de gestión es fundamental porque se debe entender que si bien yo tengo mi proyecto específico, estoy actuando en un entorno y tengo que ver también cómo está mi entorno y cómo está mi comunidad. En la colaboración con las instituciones de salud en cuanto al reporte de casos, en cuanto a cómo se está llevando a cabo el manejo de casos y fatalidades, la instalación que se tiene y en un proceso de, digamos, de comunicaciones o de quejas que habitualmente los proyectos siempre tienen, pero en este caso es importante darle nuevamente más peso a todo el tema del COVID. Entonces, que cualquier queja, reclamo, sugerencia que llegue en relación a este elemento lo podamos rescatar rápidamente y gestionar rápidamente, porque el éxito de esto es la gestión rápida. Luego de esto ya paso a un segundo paso que es evaluar el riesgo contextual y mi riesgo del proyecto. Y esto pues va también a alguna de las preguntas que nos mencionaban y es si ya hay protocolos, si hay guías, ¿por qué la necesidad de adaptarlo específicamente al proyecto? Y es porque cada proyecto tiene un contexto específico. Y como comentaba ahorita Pablo, seguramente la gestión que se lleve en Madrid no va a ser lo mismo que en las Islas Canarias. Aquí en Colombia la gestión que ya vamos a llevar a cabo en Bogotá seguramente no va a ser la misma que se lleve en otras ciudades de acuerdo a ese contexto. Entonces tenemos que tener claro en ese contexto cómo es el comportamiento de la pandemia o el virus en nuestra región. Si es una región donde es alto número de contagios, si es bajo. También las campañas de prevención pública que se llevan a cabo en la región, la disponibilidad de pruebas, la resiliencia como tal del sistema de salud donde estamos ubicados. Esto nos permite también tener una idea de cuál puede ser mi riesgo como tal de mi proyecto de acuerdo al contexto. Y en cuanto a riesgos del proyecto, ya son temas específicos, por ejemplo, de mi fuerza laboral. No es lo mismo tener un proyecto con 10 trabajadores a tener 50 o a tener 100. No va a ser lo mismo un proyecto lineal a un proyecto puntual. También es importante tener claro como a nivel interno cuáles son esas prácticas del trabajo que llevamos a cabo, qué es lo que nosotros ya tenemos como recomendaciones y requisitos de distanciamiento y si es posible llevarlos a cabo de acuerdo a mi contexto de proyecto y de actividad o qué otros ajustes debo tener. La movilidad del trabajador también es algo que me puede impactar en el proyecto porque digamos que este puede ser uno de los puntos como tal de contagio de estos trabajadores y saber en mi proyecto cómo se mueve el personal, cómo llega al frente de trabajo también es importante. Y ya por último pasamos como tal al perfil de riesgo del proyecto, que ya es específicamente teniendo en cuenta a nivel interno, por ejemplo, cómo es la salud de los trabajadores. Entonces, ¿qué hemos planteado a nivel interno si se presenta un caso de contagio? ¿Qué hemos planteado si hay como tal un caso de este tipo? La comunicación y códigos de conducta. Y estos códigos de conducta es muy importante y es lo que hablamos en temas de hábitos. Lo que comentaba ahorita, por ejemplo, Pablo, en la cultura asiática están muy dados a que si te indican algo, tú lo cumples y no necesariamente tiene que ver por una norma, una resolución, sino es algo social. Nosotros tenemos un contexto diferente y aquí mismo en Colombia por regiones ese nivel cultural también es diferente, entonces debe evaluarse muy bien sobre cómo se debe manejar. Y pues también en mi perfil de riesgo de proyectos esos temas como los riesgos de seguridad, el contexto como cual en donde está ubicado el proyecto en cuanto a seguridad pública y demás. Luego de aplicar esta serie de preguntas y valoraciones, yo ya empiezo a mirar por cada uno de estos aspectos si considero que mi riesgo está gestionado, si requiere atención o si es un riesgo no gestionado. Si mi riesgo ya está gestionado, lo que voy a hacer es continuar con la implementación de las medidas que he venido manejando. Si este riesgo requiere atención, se recomienda como tal considerar una pausa o un paro temporal del trabajo y no una reducción completa de la fuerza laboral. Y si yo ya encuentro como tal que tengo un riesgo no gestionado, lo recomendable es, pues lo que se termina es indicar que mi proyecto no está preparado como tal con los sistemas y procesos que tengo definidos para responder de manera efectiva frente a un riesgo por el COVID-19 y es mejor antes de retomar actividades o antes de continuar hacer un paro total y replantear nuevamente o evaluar nuevamente las preguntas que hice para con esto evaluar y determinar que mi proyecto realmente sí cumple y continuar con el proceso. Esto entonces sería como un ejemplo de la aplicación de buenas prácticas.
y de un panorama global de lo que es la evaluación del proyecto. Siguiendo entonces con la presentación, ya ante esto y de lo que veíamos, lo que puede ser la implementación de estos protocolos y guías, le doy la palabra a Ferney López para comentar sobre la experiencia en cuanto a los principales retos que hemos detectado y la aplicación del mismo. Bueno, bien, buenos días. Mi nombre es Ferney López, soy coordinador técnico de proyectos en INERCO. Nosotros creemos que aparte de aplicar los protocolos o las recomendaciones que da el Banco Interamericano, hay unos retos que ha planteado la misma pandemia, unos retos a los que nos enfrentamos que dependiendo de qué tan bien sorteados los podamos sobrepasar, pues dependerá qué tan sostenible sea nuestra actividad en el tiempo. El primero de ellos que consideramos nosotros en nuestro ejercicio aquí de revisar toda la información es la autorregulación y es justamente lo que el gobierno le está apostando en este momento para reactivar las actividades. ¿Qué tanto las empresas tienen esa capacidad de autocontrolarse, de autorregularse? Porque no hay otra opción, o sea, o nos controlamos nosotros mismos o las medidas que podamos implementar no van a resultar siendo efectivas y la actividad puede que no se retome. El segundo reto es cómo hacer que la actividad de construcción o la actividad de minería sea sostenible en el tiempo. La incertidumbre que tenemos con respecto al virus como tal, es decir, no tenemos un grado de conocimiento suficiente para poder tomar decisiones que sean acertadas con respecto a su control. Ese nivel de riesgo, ese nivel de desconocimiento, perdón, tan alto que tenemos, pues no nos permite determinar a ciencia cierta cuál es la medida más efectiva. Cuando eso ocurre, nosotros normalmente en seguridad y salud del trabajo, cuando desconocemos la fuente del riesgo porque no tenemos suficiente información científica o suficiente soporte técnico, lo que hacemos es ser muy conservadores en la medida. Es tomar medidas que pueden ser de alguna forma muy robustas o exageradas, si lo quieren considerar algunas personas, pero es justamente por eso. Y eso se ve plasmado en las circulares. Ustedes al revisar las circulares ven que puede que las medidas sean de un nivel de detalle muy alto. Son unas medidas muy estrictas. En ese sentido, pues, lo que nosotros consideramos es que es la única herramienta que existe en el momento para el control o para hacer que la actividad sea sostenible. Es decir, si no aplicamos esas medidas, si no somos esas medidas que son estrictas, que son muy restrictivas, pues muy probablemente nuestra actividad, al ser retomada, no va a tener una sostenibilidad en el tiempo. La cultura de la prevención y responsabilidad. Nosotros creemos que, si bien en Colombia, en el sector de la construcción, ha sido muy difícil incluir el tema de cultura en las personas, es decir, nos ha costado mucho esfuerzo trabajar el tema de uso de PPs, por ejemplo, el tema de trabajo en altura ha sido algo muy duro. Pues de la noche a la mañana empezar a hablar de tema de que usted se tiene que lavar las manos cada 2 horas, que usted se tiene que poner mascarilla todo el día durante el transporte, pues muy probablemente va a ser un choque muy fuerte con la población trabajadora. Nosotros proponemos retomar un concepto de modelo tricondicional de comportamiento que me habla del poder aplicar los controles, es decir, cómo yo le puedo garantizar a los trabajadores que los controles los pueda aplicar, es decir, le doy los recursos para que lo pueda hacer, saber aplicar los controles, cómo yo le transmito el conocimiento para que la persona sepa qué hacer y que la persona quiera aplicar los controles. Poder, saber y querer. Otro reto que consideramos que es importante es el aceptar y evaluar las evoluciones. Es decir, las empresas no tienen que migrar a la normalidad, porque fue la normalidad la que nos llevó a estar donde estamos. Nosotros no podemos decir que en el futuro esperamos que el sector de la construcción o el sector de la minería
o el sector de infraestructura vuelva otra vez a la normalidad, porque fue esa la que nos llevó a estar donde estamos. Nosotros consideramos que hay que llegar a una nueva realidad. Y es una nueva realidad que requiere cambios específicos. Perdón, que requiere cambios específicos. Y esos cambios, pues la empresa que logre adaptar mejor a esos cambios, pues es la empresa que puede mirar a tener una sostenibilidad en el tiempo. Hay una gestión colateral, entendemos que esto no es un tema solamente de seguridad y salud en el trabajo, sino también hay unos efectos que pueden ir de lado de todo esto que tiene que ver con el componente ambiental, con el componente social, el manejo de comunidades, el componente legal, normativo, el tema legal laboral, el tema económico. Todas estas medidas pues cuestan y muy probablemente eso va a afectar la estructura de costos del proyecto o del proyecto minero. Nosotros en Enerco, Carolina, siguiente por favor. Aparte, nosotros en Enerco, aparte de hacer los ejercicios de consultoría, pues nosotros también tenemos proyectos. Nosotros nos vemos afectados también por todo esto que está ocurriendo y nosotros tenemos gente en campo, gente haciendo actividades en proyectos de construcción específicamente. Nosotros hemos diseñado una propuesta de intervención y estamos trabajando en ello. Un trabajo multidisciplinario con varios responsables y hemos definido una propuesta que tiene básicamente 5 etapas. En la primera etapa está la identificación del riesgo individual, entendiendo que el riesgo individual es la que me lleva después al riesgo colectivo. Allí hemos diseñado un cuestionario, una entrevista que le hacemos a la población trabajadora, indagando sobre diferentes aspectos, el tema de salud de la persona, el tema de vulnerabilidad individual, si es fumador, si la edad, si tiene problemas de salud, el contexto familiar, que consideramos también que es importante conocer la persona en su núcleo familiar, si tiene algún caso específico o algún agente de riesgo de COVID. El tema social, que ha pasado también en estos últimos días de cuarentena, cómo ha vivido la cuarentena, el tema de percepción del riesgo del trabajador, cómo él ve la situación y las posibilidades de transporte. Nosotros hemos las posibilidades de transporte que tiene el trabajador para ir desde su casa al trabajo, en determinado caso en que podamos reactivar la actividad. Ese cuestionario lo hemos diseñado y también le hemos dado unos puntajes, unos pesos relativos a diferentes componentes. A medida de que evaluamos eso, pues vamos a identificar cuál es la población que es más vulnerable con respecto a otra y es la población sobre la cual trabajamos. Es decir, estamos identificando el riesgo individual como una herramienta para tomar decisiones. ¿Y cuándo tomamos esas decisiones? En la siguiente etapa, que es la planeación. También hemos diseñado, hemos recogido todas las circulares, recomendaciones y hemos elaborado unas listas grandísimas de qué es lo que tenemos que planear, qué es lo que piden o qué es lo que se requiere en cada protocolo, en cada circular. Y hemos decidido definir cuáles son esas actividades susceptibles de planeación. Para esto, pues hemos encontrado que definitivamente tiene que tener un liderazgo visible, que tiene que haber una intención muy clara de la empresa con respecto a cómo quiere afrontar la situación. Tiene que haber una información de entrada confiable. Una de esas informaciones de entrada justamente es la que tenemos en el primer paso, en la primera etapa, que es la caracterización individual del riesgo. Tenemos información de entrada como la referente a las mismas circulares, a las mismas recomendaciones de clase mundial. Y también tenemos la información que puede haber disponible en las entidades públicas. Con base en esas 3 entradas, pues lo que hemos definido es 3 aspectos importantes a planear. Uno de ellos es la organización del trabajo, es decir, cómo van a ser nuestros cronogramas de trabajo en campo,
los turnos de trabajo, los grupos de cuadrilla, grupos de trabajo de cuadrilla, cómo va a ser el tema de logística, qué materiales vamos a necesitar, cuántos, qué disponibilidad tenemos de los proveedores con respecto a conseguir esos materiales, cuáles son los controles operacionales y administrativos que vamos a implementar, cuánto nos cuestan especialmente y qué tan fácil es adaptarse a cada, porque son 3 proyectos especiales los que tenemos. Hemos definido por cada proyecto cuáles son los recursos y qué tan fácil es la consecución para cada uno de ellos. Otro aspecto a planear son aspectos asociados. Está el tema del transporte del personal, cómo lo vamos a movilizar desde su casa al trabajo, porque aquí también encontramos una ventana que se puede abrir para el contagio. Es, si bien yo cuido a los trabajadores dentro de la obra, dentro del proyecto minero, pero si la persona sale de puertas afuera hacia su casa y usa transporte público o hace otro tipo de encuentro social, pues estoy aumentando la probabilidad de contagio. Esos son los 3 aspectos que hemos determinado hasta ahora en la etapa de planeación. También hemos pensado que hay una tercera etapa, que es la adecuación de las instalaciones de la obra o de la mina antes de iniciar actividades. Consideramos que aquí apelamos al que pega primero, pega 2 veces. O sea, que también cogimos las circulares y determinamos cuáles son las condiciones locativas y físicas que deben de ser tenidas en cuenta. Y pensamos que una vez termine la fase de planeación, pues ir con muy poquitas personas a cada uno de los proyectos y empezar a hacer estos cambios. ¿Y por qué? Pues porque esperamos que cuando las personas lleguen al proyecto se encuentren con una nueva realidad a la cual deben adaptarse. Diferente si hacemos la apertura de nuestros proyectos, de los 3 proyectos que tenemos, y llegan las personas a trabajar y nosotros vamos implementando medidas gradualmente, o sea, le vamos cambiando esa realidad. No, pensamos que lo que debemos hacer es primero adecuar y después darle la apertura para que los trabajadores lleguen y se encuentren con una nueva realidad. La cuarta etapa es la apertura gradual. Pensamos que es más fácil, es más efectivo si nosotros tomamos medidas a medida de que la gente va entrando. Es decir, la primera semana vamos a trabajar con 2, 3 cuadrillas. La segunda semana ya la aumentamos a 4, 5. ¿Para qué? Para poder tener oportunidad de ir realizando los ajustes que sean adecuados a medida que va ingresando el personal a los proyectos. Y la quinta etapa es el seguimiento y monitoreo. Consideramos que lo que no se evalúa no se mejora y tiene que ser un seguimiento que permita tomar decisiones con gran rapidez y decisiones acertadas. Por eso todavía no lo hemos definido muy bien, pero en el equipo, en las mesas de trabajo que tenemos de planeación, estamos pensando en crear una lista de chequeo para verificar diariamente información, tanto información que tenemos de entidades públicas como la información de salud de los trabajadores, como listas de chequeo de inspecciones para permitir tomar medidas rápidamente y al siguiente día adoptar cambios. Nosotros creemos, es el ejercicio que hemos hecho, lo queríamos compartir con ustedes de estas 5 etapas para intervenir el tema del coronavirus en nuestros proyectos. Puede que esto no sea así, puede que esto sea susceptible de mejoras, pero nosotros en INERCO hemos considerado estos 5 pasos como el punto de partida. En la planeación del cambio en el segundo, se me olvidó comentarlo, pues aparte de tener una información de entrada que nos va a permitir crear las estrategias, el elemento de salida en esa fase es justamente el documento, el protocolo o el mismo PAPSO, que es el que se va a radicar ante el Ministerio una vez ya se tenga elaborado. Nosotros esperamos, por lo menos en el caso nuestro, la próxima semana, hoy justamente estamos terminando la primera etapa, que es hacer la encuesta a la población trabajadora, y esperamos el martes de la próxima semana ya tener definidas todas las estrategias, porque ya podemos haber cumplido todos los requisitos de planeación de ese cambio que está dando. Eso era todo lo que les quería compartir. Esta es nuestra intervención y ya Carolina sigue para concluir. Ferney, muchas gracias por tus aportes. Entonces, ya concluyendo con lo que hemos visto, básicamente es que el conocimiento dinámico,
El conocimiento dinámico es la base fundamental para la toma de decisiones ágiles. De lo que estamos viendo es que necesitamos tomar la información que está en el día a día, la información que está al aire y con esto tomar decisiones prontamente. El escenario cambia muy rápido, tanto lo que determina el gobierno como lo que puede ser dentro del proyecto. Entonces es importante tener esto al día. Una planificación como tal, adaptada a las prioridades que se definan en el proyecto y es posible que estas prioridades cambien en el día a día, dependiendo de cómo evolucione todo. Es también ser conscientes de la transformación y adaptación a una nueva realidad. Por lo que se ha comentado y se ha visto, esos cambios van para largo, es algo que no cambie de un momento a otro, que no volvamos a como estábamos antes, sino que debe ser algo a largo plazo. Un trabajo colaborativo, un espíritu de grupo y responsabilidad individual. En eso también, cuando hablamos de trabajo colaborativo, es tener presente que somos todos, tanto el empresario como el trabajador, como el proveedor, como el cliente, y en este espíritu de grupo y colaborativo también el flujo de esta información, el cómo ver una buena práctica le funcionó a uno y puede ayudar a otro, también es importante. Y por último, vamos de lo particular a lo global, de lo que hablábamos de que pasamos de un tema, en este caso más de vigilancia, a lo que veníamos de pronto acostumbrados a nuestro estilo, a un tema ya de disciplina y autorregulación, que debemos entonces como tal tener presente. Antes de pasar al cierre final, quiero mirar el tema de las preguntas que nos han hecho llegar a través del chat y que nos habían comentado también previamente. Hay una pregunta específica en cuanto a que si es cierto que la ARL debe dar una certificación de implementación y cumplimiento de los protocolos sanitarios de los proyectos u obras. Pues realmente al respecto de lo que hemos visto hasta el momento, no hemos visto como tal que salga esta función específica de la ARL. Hasta el momento lo que se indica es que los protocolos deben ser comunicados a los ministerios específicos de acuerdo a los correos que se han dado. Seguramente más adelante igual como este protocolo debe ser integrado al sistema de gestión de seguridad y salud de trabajo de la empresa dentro de la revisión que se hace de todo el sistema, este será un aspecto a revisar puntualmente. Pero en este momento no se habla de que los protocolos deban ser revisados o autorizados, sino sobre todo el tema de la implementación de los mismos en tema de obra. Hay otra pregunta que relacionaban si son buenas o se pueden utilizar las cabinas de desinfección. En relación al uso de estas cabinas, también hay varias variables por revisar y dependiendo de esto, pues se definiría o no si es apto o no su uso. Tanto para qué está diseñada, para qué, digamos, público objetivo, porque esto más que todo lo han aplicado o se busca implementar es en ambientes como de pronto hospitales o clínicas donde se cree que es muy alto el flujo de personas que posiblemente estén contaminadas. También hay que mirar el tema del desinfectante que utilicen, de los posibles daños que puedan causar a las personas y el costo como tal de lo que puede ser el tema de esta cabina. Entonces, realmente utilizarlas o no utilizarlas también depende del análisis específico que se haga para el proyecto. Estas digamos que son pues preguntas que hemos recibido hasta el momento. Por tema de tiempo como tal ya procedemos entonces al tema del cierre. Quiero darle la palabra para el mismo a nuestra gerente general de INERCO Consultoría Colombia, Laura Fernández. Disculpa, Laura, no te escuchamos. Ahora, les decía que sobre todo agradecerles su tiempo, agradecerles la atención que nos han prestado y la asistencia a este evento. Queremos crear este tipo de espacio porque consideramos que es fundamental poder compartir tanto las inquietudes como las soluciones que podemos ir brindando.
Yo de manera personal y hablando como gerente general de INERCO Consultoría Colombia, en la que, como muchos de ustedes que me escuchan, han tenido que tomar decisiones complicadas estos días, me hago eco de lo que decía Pablo en un momento de su intervención. Es fundamental tener un liderazgo eficaz basado en el asesoramiento experto. Gracias a Dios, en INERCO hemos contado con la ventaja de tener un plan de contingencia y de que se constituyera con bastante antelación una comisión para la gestión de todos los temas relacionados con el COVID. Eso me ha facilitado la toma de decisiones muchísimo cuando allá por mitad de mayo a mitad de marzo tuvimos que tomar la decisión de pasar a trabajo en casa a 150 colaboradores de la oficina. No era una decisión fácil, parecía en aquel momento una decisión alarmista o precipitada, pero es la que nos permite hoy estar completamente operativos y estar brindando todos los servicios de consultoría que ofrecemos desde INERCO Consultoría Colombia. Tuvimos que retirar las actividades que estábamos haciendo en campo, como ha comentado Ferney. Son las actividades que tenemos todas las expectativas de poder arrancar en cuanto que las condiciones, las limitaciones administrativas lo permitan. Y digamos que lo que más se valora en estos momentos es ese contar con ese asesoramiento experto que puede facilitar la compleja toma de decisión a la que se enfrentan las gerencias de las empresas. Nuevamente, agradecerles su participación, indicarles que están viendo en pantalla los emails de contacto, háganos llegar sus inquietudes, sus necesidades para que podamos atenderlas y podamos valorarlas y nada más. Que tengan un feliz día. Muchas gracias, Laura. Muchísimas gracias a todos los asistentes. Les recordamos que pues estamos listos para poder atender cualquier inquietud que ustedes tengan y para poder responder como organización y apoyarles en todo este proceso para retomar actividades. Las preguntas que no alcanzamos a contestar, por los contactos que ya nos enviaron en el registro, estaremos enviando respuestas. Igual como indica Laura, ahí está nuestro contacto. Cualquier otra inquietud, con gusto nos pueden estar contactando. Muchísimas gracias por su asistencia y que tengan muy buen día.